que realizamos aquí en Mérida. Como saben, somos una asociación que entre otros objetivos tenemos la promoción de las investigaciones en historia contemporánea extremeña y también la difusión de libros relacionados con la historia contemporánea. Bueno, como saben, no sé si han visto el boletín, por ahí ya llevamos 10 años trabajando en esto de lo que es la investigación, difusión y trabajo sobre la historia contemporánea de Extremadura, y hoy traemos un libro de Alfredo González Ruibal. Él bueno, es científico titular del CSIC, está en el Instituto de Ciencias del Patrimonio, y yo le comentaba ahora mismo que tampoco tiene mucho sentido que yo me ponga ahora aquí a desgranar lo que es su currículum, que es amplísimo y apabullante, porque bueno, eso lo pueden ver en internet, en cualquier sitio, y yo en mi presentación quería girar más en torno a lo que es su propuesta metodológica, no tanto suya como la gente que viene colaborando con él, porque una de las cosas que me llama la atención de su trabajo es el trabajo en equipo y colaborativo y cooperativo que realizan, no sé si en el ámbito de la arqueología, pero desde luego sí los equipos que él coordina. Entonces, quiero arrancar como una de las definiciones que él hace de hacia dónde ha de dirigirse la arqueología o la búsqueda de un nuevo paradigma de la arqueología, que viene a decir que ha de ser una arqueología que niegue los límites temporales, que escape del historicismo, que sea participativa y pública, que abrace la política en su dimensión más conflictiva, que considere la creatividad tan importante como la objetividad, desarrolle su propia retórica del pasado, reivindique plenamente la materialidad, dialogue de igual a igual con otras disciplinas y desplace los centros del saber del mundo anglosajón hacia las periferias y se declare abiertamente teórica. Ahí es nada lo que viene a decir Alfredo desde un punto de vista teórico y metodológico. Yo solamente voy a explicar tres cuestiones relacionadas con esa definición que acabo de leerles. Una de ellas es el concepto de arqueología pública y participativa, otra es el diálogo tan intenso y fructífero con otras ciencias sociales, con otras disciplinas del conocimiento, y en tercer lugar esa percepción que él tiene sobre no eludir el componente político que tiene una intervención arqueológica, en este caso como él hace en lo que es arqueología del conflicto. Bueno, como saben, él es una autoridad nacional e internacional en lo que es arqueología del conflicto, y quiero tocar esas tres vertientes que además yo creo que se plasman en el libro, y además yo la he visto en persona cuando él ha trabajado en las intervenciones que ha realizado en Castuera, tanto en el año 2010 como en 2012. El porqué de esa arqueología pública y participativa, nosotros lo vimos en Castuera porque de inmediato, cuando comenzamos a trabajar con ellos, establecimos un programa de charlas donde no solamente se diera a conocer las intervenciones arqueológicas, sino también se reflexionase sobre el contenido de la disciplina y de lo que ellos estaban abordando en diferentes facetas. La verdad es que fue una experiencia sumamente interesante, tanto a nivel local como de las personas que estaban participando en las excavaciones, porque fueron charlas semanales, hubo mucha asistencia de público, además se generó mucho debate y consideramos que consiguió el objetivo precisamente que arqueólogos como Alfredo defienden, ¿no? Esa arqueología participativa y pública, es decir, que no se limite a lo que es la intervención puramente arqueológica, que la trasciende, que dialogue con la sociedad, con el ciudadano y con el entorno en el que se está desplegando esa intervención. El segundo aspecto que a mí me ha llamado la atención y ya les comento que viví personalmente y que por supuesto he visto en la lectura del libro, es el diálogo continuo con otras disciplinas, es decir, es trascender la propia disciplina arqueológica para ir más allá y sobre todo dialogar con lo que es la historia, pero no solamente la historia, también la sociología, la antropología, la etnología. Entonces, en ese sentido, se construyen unas interpretaciones muy ricas que, como digo, trascienden lo que es el ámbito puramente cuantitativista de la arqueología o puramente planimétrico o de datos que aporta una intervención in situ.
Y por otra parte, por último, concebir la política en su trabajo arqueológico en su dimensión más conflictiva. Si leen el capítulo introductorio del libro, la verdad es que es un ejercicio absolutamente deslumbrante de lo que es reflexión sobre la memoria de la guerra civil. Yo no les voy a desvelar absolutamente nada del capítulo introductorio, pero desde luego es, como les digo, es una reflexión muy interesante sobre lo que es la memoria de la guerra civil y lo que se puede hacer desde la arqueología en ese campo del conocimiento y bueno, y en esa lucha también política y social que implica lo que es la memoria de la guerra civil. Pero quiero hacer definiciones también espigadas de textos suyos, textos teóricos suyos, cómo relaciona, cómo mezcla, pero mezcla de una manera muy ordenada lo que es política y arqueología. Él viene a decir en un texto que como arqueólogos debemos recuperar la voz de los que sufren y los oprimidos, además rememorando a lo que es Walter Benjamin. Por otro lado, viene a decir también los arqueólogos críticos deberían usar su disciplina para defender a los desposeídos, para luchar contra el neoliberalismo y el totalitarismo y para apoyar una política auténticamente democrática. Es decir, como vemos, estamos hablando de una práctica arqueológica profundamente ética y política y nada más. Simplemente, bueno, invitarles a que lean el libro, que es una arqueología de la guerra civil diferente, es una historia de la guerra civil bastante diferente, es un discurso sumamente crítico con lo que fue la guerra civil española y les dejo ya con él. Muchas gracias. Hoy aquí, gracias a la gente del Grupo de Estudios de Historia Contemporánea de Extremadura por la invitación y gracias a Guillermo por esta presentación tan generosa. La verdad es que no me gusta mucho hablar de mi libro y no sé muy bien cómo presentarlo. Siempre que me dicen si presentamos tu libro no sé muy bien qué están esperando de mí. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es contaros muy rápidamente de qué trata el libro, qué es lo que he pretendido hacer con el libro, de dónde viene el origen de este trabajo. Y a continuación, para no entrar en demasiados detalles, entre otras cosas porque me gustaría que os lo leyerais, por lo menos algún capítulo. Entonces, para, digamos, despertar vuestra curiosidad y evitar los spoilers que se dice ahora, lo que voy a hacer es contaros lo que podría ser un capítulo de este libro que todavía no está escrito. Es decir, los resultados de las excavaciones que llevamos a cabo mi equipo y yo este verano en relación a la batalla de Madrid. A través de este ejemplo, lo que vais a poder ver es el tipo de narrativa que nosotros construimos en el libro de Volver a las Trincheras, el tipo de narrativa que podemos construir los arqueólogos, y también me gustaría responder a la pregunta de ¿para qué tenemos que volver a las trincheras? Al contrario que mucha otra gente que es investigadora de la guerra civil o que son aficionados a la historia de la guerra civil, he de reconocer que yo nunca estuve especialmente interesado por la guerra civil hasta hace relativamente poco tiempo, hasta hace unos 10 años. Digamos que no estaba interesado en la guerra civil como un fenómeno histórico, probablemente porque yo soy arqueólogo y me he dedicado a periodos más remotos normalmente. Pero eso no quiere decir que no me preocupara como ciudadano desde el punto de vista político. El caso es que hace unos 10 años pensé que igual que se hacía arqueología de la Hispania romana, por ejemplo, o se hacía arqueología de los celtíberos, se podía hacer arqueología de la guerra civil. ¿Qué quiero decir con esto? Se podía escribir un relato de la guerra civil a partir de la arqueología. Es decir, no simplemente inventariar latas o casquillos, igual que la arqueología de la Hispania romana es más que hacer un inventario de anfiteatros romanos o de terra sigillata, ¿no? Lo bonito, lo que realmente podemos hacer los arqueólogos y que es más interesante es escribir una historia, como los historiadores, solo que en vez de utilizar textos lo que utilizamos son objetos. Así que hacia el año 2005 aproximadamente empecé a plantearme esa posibilidad de estudiar la guerra civil desde el punto de vista arqueológico y hacerlo además de forma global, es decir, no estudiar simplemente un determinado fenómeno dentro de la guerra, un determinado escenario bélico o posbélico, sino tratar de escribir una historia de la guerra civil en general
a partir de determinadas intervenciones en distintos puntos de España. Y bueno, nuestro empiece fue bastante duro, y digo nuestro porque en este proyecto, como decía Guillermo, yo nunca he estado solo. El libro lo he escrito solo, fundamentalmente, pero el trabajo que está detrás de este libro, en cambio, siempre ha sido un trabajo colectivo. Y de hecho el proyecto empezó como un esfuerzo colectivo de una serie de colegas. Hace pues ahora algo más de 10 años decidimos investigar el pasado que teníamos, de la guerra civil que teníamos más cerca. Y en este caso resultó ser un destacamento penal que estaba a las afueras de Madrid, a unos 70 kilómetros al norte de Madrid. Resulta que uno de nuestros colegas, que decidió volverse neorural e irse a vivir fuera de Madrid, descubrió que en esta localidad en la que había decidido asentarse, aparte de huertos y cabras y otras cosas rurales, pues había un pasado traumático del cual no se había hablado mucho. Y ese pasado traumático tenía que ver con un destacamento penal donde había habido trabajadores forzados en los años 40, inicios de los años 50, y tuvimos la suerte de encontrarnos que lo que llamaban los barracones era este destacamento penal perfectamente conservado. No solo el destacamento, es decir, los edificios donde vivían los presos o estaban encerrados los presos, sino todo el paisaje de la represión, los espacios, digamos, industriales, de trabajo, los poblados de los familiares, etc. Durante un par de años intentamos conseguir financiación para llevar esta investigación, que lo hacíamos en nuestro tiempo libre, a un plano un poco más ambicioso, y no lo conseguimos. Así que seguimos intentando conseguir financiación para otros proyectos en otros lados. La investigación de Bustarviejo la hicimos durante los 4 primeros años, sin absolutamente ningún tipo de financiación pública ni privada de ningún tipo, ¿no? Simplemente íbamos y documentábamos este sitio arqueológicamente, y una colega nuestra, que era historiadora, se encargaba de hacer el vaciado en los archivos para contrastar la información material con la información documental. En el año 2008 conseguimos por fin nuestra primera gran subvención para hacer arqueología de la Guerra Civil. En este caso, en la ciudad universitaria, porque la idea era, como decía antes, escribir una historia de la Guerra Civil a partir de los restos materiales. Para eso no podíamos estudiar simplemente pues, las trincheras de la batalla de Guadalajara o los destacamentos penales. Era necesario analizar los campos de batalla, los campos de concentración, las prisiones, la arquitectura franquista de los años 40, de los años 50... Siguiendo con esta idea de empezar a trabajar por lo que teníamos más cerca, decidimos excavar las trincheras de la Universidad Complutense, las trincheras republicanas. Yo en ese momento era profesor en la universidad, y digamos que era la guerra civil que tenía más cerca de casa. Así que, como digo, esta fue la primera intervención que hicimos con una gran subvención de 2.000 euros, que nos dio para estar trabajando durante un mes, cerca de 100 estudiantes, y los resultados fueron realmente muy impresionantes, ¿no? Impresionantes sobre todo porque el sitio donde trabajamos era en mitad del campus. Es decir, uno puede esperar que pues, en mitad del campo se puedan encontrar restos bien conservados de la Guerra Civil, pero una cosa es encontrárselos en mitad del campo y otra en mitad del campus, ¿no? Es decir, en un sitio donde continuamente pasan cientos de miles de personas todos los días, ¿no? Y sin embargo habían pasado desapercibidos y ahí estaban esos restos. Nuestra suerte cambió un poco porque yo en el año 2009 entré a trabajar en el CSIC, conseguí un proyecto interno que concedió el propio CSIC, y a partir de ese momento empezamos a conseguir ayudas de distinto tipo. En la mayor parte de los casos se trataba de financiación que venía de fuera de España. De hecho, durante varios años nuestros proyectos se financiaron con dinero del Ministerio de Cultura noruego, un proyecto en el que participábamos. Esto nos permitió empezar a trabajar en otro escenario, en este caso lo que llamamos la batalla olvidada de Abánades, en Guadalajara, que nos permitió, por un lado, trabajar en un escenario rural frente al contexto de la lucha urbana que suponía la ciudad universitaria de Madrid. Abánades era un contexto totalmente distinto, ¿no? Una zona, de hecho, una de las zonas más rurales de España, porque tiene muy poca densidad de población, y hay veces que cuando uno está en mitad de esas dehesas le da la sensación de que no está en Europa, ¿no? Porque puede caminar kilómetros y kilómetros sin ver a un ser humano ni encontrar un pueblo, ¿no? Entonces la experiencia de la guerra en este sitio
la impronta de la guerra en este tipo de paisajes tenía que ser diferente, y esto es lo que nos planteamos abordar. A partir de allí ya fuimos enlazando proyectos, fuimos enlazando intervenciones en distintos lugares de España, siempre con esta idea de tratar de lograr una visión más o menos completa o variada de lo que fue la guerra y los inicios de la dictadura. Aquí tenéis, bueno, una serie de proyectos que hemos desarrollado desde entonces, desde que en el 2006 comenzamos a investigar el penal de Bustar Viejo, hasta los últimos proyectos en la Casa de Campo y la Ciudad Universitaria este mismo verano, julio de 2016. Todavía hay muchos sitios muy interesantes que nos quedan por investigar, y de hecho, bueno, dependerá de la capacidad que tengamos de captar fondos, que no es muy elevada, pero hay algunos temas que son extremadamente interesantes, como por ejemplo la guerra en todo el suroeste de España, ¿no? Los primeros meses de las columnas de la muerte, el mes de julio, el mes de agosto en Andalucía, en Extremadura, es un tema que es muy interesante y que todavía no lo hemos podido tratar. También el tema de la guerrilla, por ejemplo, que no aparece en mi libro y sin embargo es un tema que está comenzando a ser objeto de análisis por uno de mis colegas, Xurxo Allán, que ha participado en muchos de estos proyectos. Es decir, el libro lo que recoge básicamente son unos 8 o 9 años de investigaciones. Es un relato cerrado, no he pretendido que sea un relato cerrado, pero quedan todavía cosas, quedan lógicamente muchas cosas por investigar, pero algunas de ellas muy interesantes que esperemos que en algún momento dé para la secuela de Volver a las Trincheras. No voy a hablar mucho más del libro porque, bueno, espero que esto haya despertado vuestra curiosidad y decidáis, si no leerlo, por lo menos hojearlo. A continuación lo que quiero hacer es reflexionar sobre qué significa volver a las trincheras, para qué tenemos que volver a las trincheras, sobre todo para qué tenemos que volver los arqueólogos, ¿no? ¿Quién nos ha llamado para que volvamos a los campos de batalla o a los campos de concentración? Realmente merece la pena que lo hagamos, merece la pena desde un punto de vista político, social, científico, ¿no? Hay otros investigadores que pueden estudiar la guerra civil seguramente mejor que nosotros. Y para responder a estas preguntas, como os decía, os voy a hablar rápidamente de lo que hemos estado haciendo este verano en Madrid, y que creo que es muy representativo de los proyectos que hemos hecho hasta ahora. Como os digo, puede ser un capítulo más del libro. Realmente seguramente sería el primer capítulo del libro, porque la mayor parte de los escenarios con que tuvimos ocasión de trabajar hasta el año 2015 son fundamentalmente del año 37 en adelante, 37, 38, 39. Nuestra primera intervención en Madrid documentó algunos restos de la batalla de Madrid de noviembre del 36, pero la verdad es que circunstanciales. Ha sido este año cuando verdaderamente nos hemos encontrado de golpe con las pruebas materiales de esta primera gran batalla de la Guerra Civil, la batalla de Madrid, la batalla en la cual por primera vez en Europa se paró los pies al fascismo por las armas. Sobre la batalla de Madrid se saben muchas cosas. De hecho, hay un montón de libros escritos sobre esta batalla. Hay libros que escribieron los periodistas que documentaron, que fueron testigos de la batalla en noviembre del 36. Hay diarios escritos por los asesores rusos, por militares brigadistas, por milicianos, por intelectuales. Hay una gran cantidad de información y hay muchísimos datos que están ya publicados o que están en los archivos. Tenemos también una gran cantidad de imágenes que son muy poderosas, muy evocativas y que en cierta manera nos hacen pensar que ya conocemos la batalla de Madrid, que casi como si ya hubiéramos estado allí. Sobre todo las fotos espectaculares de Robert Capa, que tomó fundamentalmente en la Casa de Campo y en la Ciudad Universitaria. Nosotros lo que hicimos fue volver a esos escenarios en los que había estado Robert Capa, en la Casa de Campo y en la Ciudad Universitaria, pero no fuimos exactamente a los mismos sitios en los que estuvo Robert Capa, ni en los que estuvieron la mayor parte de los periodistas, ni de las personas que después han escrito memorias
sobre la batalla de Madrid. Este es el frente en noviembre, inicios de diciembre del año 36. Los sublevados lanzan el ataque el día 7-8 de noviembre a través de la Casa de Campo. Intentan llegar hasta Madrid con esta primera ofensiva, con este primer asalto, pero no lo logran. Se quedan parados a este lado del Manzanares y el día 15 de noviembre vuelven a lanzar un segundo ataque, en el cual esta vez sí consiguen ya entrar en Madrid, en la ciudad universitaria, pero nuevamente quedan detenidos allí el día 23 de noviembre. Y de hecho ya el frente prácticamente no se modifica lo más mínimo en lo que queda de guerra, en los 2 años y medio que queda de guerra. La mayor parte de los testimonios y los documentos y los datos sobre esta batalla a una zona muy limitada del frente. La zona del Puente de los Franceses, que es famosa por la canción del Puente de los Franceses, la zona de la ciudad universitaria y dentro de la ciudad universitaria la zona del campus. Si habéis visto las fotos del campus de Medicina y la Facultad de Filosofía y Letras, si habéis visto las fotos de capa, y seguramente las habéis visto todo, incluso si no sabéis que son de capa, las fotos de las que aparecen brigadistas internacionales están tomadas todas o en Medicina o en la Facultad de Filosofía y Letras. Sin embargo, el frente real, no sé si en el fondo lo podéis ver, el frente real de la batalla de Madrid es mucho más amplio. Aproximadamente del 90% de este frente prácticamente no hay información publicada, hay algo de información publicada, pero no mucha, y sobre todo hay poca que haya trascendido a nuestra memoria colectiva. Si a cualquiera de nosotros que tenga un interés en la guerra civil le preguntan por la batalla de Madrid, seguramente diga pues el Puente de los Franceses, la Facultad de Medicina, el Clínico, donde se luchó habitación por habitación, quizá la zona del lago de la Casa de Campo, pero todos esos puntos que están en nuestra memoria son de una zona, como digo, muy restringida de la batalla. Nosotros lo que pretendimos hacer con nuestra aproximación arqueológica a la batalla fue expandir la visión, ¿no? Es como si tuviéramos unas anteojeras puestas por la tradición historiográfica y también por la memoria colectiva, quitarnos esas anteojeras para intentar utilizar nuestra visión periférica y ver qué estaba pasando en los márgenes de la batalla. Nuestra idea no es reescribir la batalla de Madrid. De hecho, normalmente somos muy honestos con eso. Siempre empezamos diciendo nosotros no vamos a cambiar la historia de la guerra civil, ¿no? La arqueología es difícil que vaya a poder cambiar la historia de la guerra civil. Puede contar una historia alternativa, una historia diferente, una historia a veces más tangible, más experiencial, que tiene que ver con cosas que se pueden tocar. Es una historia cultural, diferente de la historia política o de la historia económica de los historiadores. Pero es difícil que vaya a cambiar nuestras conclusiones sobre cómo tuvieron lugar las batallas, cómo se desarrollaron, etc. Y esto no quiere decir que sea menos interesante la arqueología por ello. Simplemente quiere decir que tiene unos objetivos distintos a los de la historia, por ejemplo, a los de la historia oral, a los de la antropología histórica. El caso es que, para nuestra sorpresa, cuando empezamos a investigar esta batalla de Madrid desde un punto de vista arqueológico, nos dimos cuenta de que, aunque no nos lo propusiéramos, también podíamos cambiar la historia con mayúsculas. Lo que hicimos al principio fue, como hacemos siempre, buscar las zonas que nos parecen más adecuadas para hacer una intervención arqueológica. Esto es, yo lo comparo normalmente con los directores de cine que van a buscar sitios en los cuales rodar, ¿no? Y lo que hacen es buscar aquellos sitios que le parecen que van a resultar mejor delante de la cámara, en los cuales la historia que quieren contar se va a poder contar mejor. En realidad los arqueólogos hacemos algo parecido cuando prospectamos, por lo menos los arqueólogos que nos dedicamos al pasado contemporáneo. Es decir, no se trata solo de buscar sitios que puedan ser interesantes desde un punto de vista científico, sino también sitios en los que creamos que hay alguna historia interesante que se pueda contar. Paseando por la zona de la Casa de Vacas, que está en el extremo noroccidental de la Casa de Campo, vimos que se conservaba un tramo de trincheras que, en vez de estar mirando hacia el norte, como el 99% de las trincheras de la Casa de Campo, estaba mirando al sur. Esto quiere decir que seguramente, la trinchera era republicana, no era franquista, porque los franquistas avanzaron del sur hacia el norte. Entonces, si la trinchera estaba orientada hacia el sur, quiere decir que estaba
pensada para disparar hacia los sublevados. Partiendo de esta hipótesis, decidimos excavar en esta trinchera y prospectar alrededor para ver si los datos que encontrábamos ratificaban la idea de que esta trinchera era de noviembre del 36. Si era así, habría sido un gran éxito, porque estaríamos ante una de las pocas trincheras, una de las pocas fortificaciones que se habría conservado de la batalla de Madrid. Porque el problema es que la mayor parte de las fortificaciones después fueron rehechas una y otra vez a lo largo de 2 años y medio de guerra, con lo cual las trazas originales de esta batalla, que en el caso de la Casa de Campo solo duró una semana, desaparecieron casi siempre. Había la posibilidad de que efectivamente la trinchera fuera del 36, republicana, pero después la hubieran reocupado los franquistas. Y por lo tanto se hubieran borrado las huellas de noviembre del 36. Sin embargo, tuvimos la enorme suerte de descubrir una trinchera que era efectivamente de noviembre del año 36, es decir, de la batalla de Madrid, y que además no fue reocupada posteriormente. Es decir, teníamos un contexto intacto de una semana de combates de noviembre del año 36, en la cual los republicanos consiguieron detener durante 5, 6, 7 días el avance de los sublevados. Y además en una zona de la cual no teníamos prácticamente ningún dato textual, ningún dato histórico al respecto. Cuando excavamos, empezamos a excavar y a hacer un plano de la trinchera, nos dimos cuenta además de que era una trinchera muy rara. No era la típica trinchera en zigzag a la que estamos acostumbrados. En principio pensamos que quizá era la típica trinchera que se cavó al principio de la batalla de Madrid, que la hacían pues milicianos, civiles, hay mujeres incluso también que participaron en las labores de fortificación durante noviembre del 36, y que esto explicaría el hecho de que no fuera muy militar. Sin embargo, cuando prosiguió la excavación, nos dimos cuenta de que había algunos elementos que eran muy chocantes. Por ejemplo, que los abrigos estuvieran construidos delante, es decir, en la parte que da el enemigo en vez de en la retaguardia. Esto es muy raro en las trincheras de la Guerra Civil y en cambio es muy habitual en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Esto nos empezó a dar otro tipo de pistas de quiénes pudieron estar aquí. ¿Quién podía estar imitando una trinchera de la Primera Guerra Mundial en la Casa de Campo en noviembre del 36? Pues gente que hubiera luchado en la Primera Guerra Mundial. ¿Y quiénes eran esos? Pues lógicamente no los de la UGT ni los de la CNT, tenía que ser europeos en principio, ¿no? Y efectivamente, seguramente se tratara de combatientes alemanes del batallón Edgar André, que sabemos que estuvieron luchando por la Casa de Campo en esta época. Lo que pasa es que los datos históricos que tenemos son prácticamente inexistentes. Ahora están empezando a aparecer algunos en el archivo Regaspi de Rusia, pero son documentos con los cuales no han contado los historiadores hasta la fecha. Y aún así, los datos que tenemos son muy escasos. Es decir, en este caso es más lo que puede decir la arqueología que lo que puede decir los documentos de los archivos. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que la batalla de Madrid tuvo lugar en un clima de absoluta confusión, realmente los cogió casi desprevenidos a los republicanos el avance rapidísimo de los franquistas. Estamos hablando de un contexto en el cual hay milicianos, hay soldados del ejército regular, hay brigadistas de una docena distinta de países. La comunicación entre las distintas unidades, entre los distintos mandos, es muy defectuosa. Y de hecho, cuando uno lee al historiador militar por antonomasia, el Martínez Bande, él mismo reconoce que muchas veces no sabe si lo que está contando es exactamente así o no. Da la sensación de que en vez de estar contando una batalla del año 36, de 1936, está contando una batalla de celtíberos contra romanos, ¿no? Os decía que esta trinchera tuvimos la suerte de encontrárnosla prístina, tal y como quedó abandonada el año 36. En realidad no es exactamente así. Hay una zona, solo una zona, que fue reocupada posteriormente, después de enero de 1937, como un depósito de combustible. Al hacer la excavación, estratigráficamente, como hacemos los arqueólogos, tratando de ver bien los distintos niveles del terreno y la distribución de las piezas, pudimos observar que había claramente dos niveles. El nivel del depósito de combustible, donde aparecieron algunos casquillos con marcajes del 37, y debajo de ese había otro nivel, muy bien conservado, donde los materiales que aparecían sí que eran ya característicos de los combates que tuvieron lugar en esta zona en noviembre del 36.
Por ejemplo, la munición checa de 7,92 y sobre todo la munición de Lee-Enfield, que son armas que llegaron al territorio republicano en septiembre del año 1936, septiembre-octubre del año 1936. Como os decía, la estructura de la trinchera es muy semejante a las de la Primera Guerra Mundial, es una trinchera muy lineal, con abrigos en el parapeto, hogares excavados en la pared de la trinchera, que es una imagen muy típica de las trincheras del frente occidental en la Primera Guerra Mundial. Si veis fotografías de las trincheras inglesas o alemanas en el Somme o en Verdún, veréis que muchas de ellas tienen estos pequeños hogares excavadas en la pared de la trinchera. Uno de los elementos más definitorios para saber quiénes eran los ocupantes de esta trinchera fueron los elementos de munición. La mayor parte de los casquillos y de los cartuchos y los cargadores. Esto es muy interesante, primero, porque como os decía, sabemos que el Lee-Enfield llegó a España procedente de Rusia justo antes de la batalla de Madrid, y sabemos también que quienes estaban utilizando el Lee-Enfield masivamente eran los brigadistas internacionales. Si uno ve nuevamente las fotos de Capa o las fotos de algunos otros periodistas que documentaron la batalla en la casa de campo, verá que todos los brigadistas aparecen armados de forma muy homogénea con el fusil Lee-Enfield. Nosotros encontramos cerca de 385 guías de peine del Lee-Enfield, lo que quiere decir que aquí se disparó muchísimo, hubo un combate muy fuerte y que los que estaban luchando eran brigadistas internacionales. Este es un suelo de combate que quedó perfectamente conservado gracias a que, como os digo, la trinchera no fue reocupada por los franquistas, salvo ese pequeño abrigo. Y por otro lado estamos hablando del mes de noviembre del año 36, hacía muy mal tiempo, llovía, se hacía barro, esta es una zona muy arenosa, entonces ese nivel de combate quedó perfectamente sellado por una capita de barro, que es lo que nos ha permitido a nosotros documentarlo, ¿no? Los sitios exactos donde cayó cada casquillo, cada guía de peine. Una de las cosas que hacemos es, aparte de excavar, prospectar alrededor de las zonas que excavamos con un detector de metales y registramos cada uno de los objetos con una estación total, con un aparato topográfico que después nos permite descargar esos datos en un plano. Este es un plano que está realizado durante el trabajo de campo para hacernos una idea de cuál es la distribución general de objetos, pero otra cosa que hacemos es identificar lógicamente cada objeto como lo que es, de forma que después podamos decir, en esta zona hay casquillos de Lee-Enfield, en esta zona hay casquillos de Mosin Nagant, por lo tanto aquí tenía que haber una ametralladora Maxim, aquí tenían que estar los soldados armados con los fusiles Lee-Enfield, aquí se estaba comiendo, etc., ¿no? El poder interpretar lo que se hacía en cada parte de la trinchera es posible gracias a registrar cuidadosamente todos y cada uno de los objetos que aparecen. En la prospección aparecieron restos que nos hablan no solo de estos brigadistas internacionales que fueron sin duda los que excavaron la trinchera y la mantuvieron durante una semana, sino que nos habla de otros combatientes, en este caso españoles, que lucharon en la zona también. Por ejemplo, aparecen balas de Vetterli, que es un fusil italiano de 1870, que se utilizó casi seguro solo durante las 2 primeras semanas de combates en Madrid. ¿Por qué sabemos esto? Porque los fusiles Vetterli, aparte de que son muy viejos y solo disparaban un tiro de cada vez y había que volverlos a cargar, con lo cual nadie quería utilizar este tipo de armas, estos fusiles llegaron con 185 cartuchos cada uno. En el momento en que dispara los 185 cartuchos, pues tiras el rifle, o sea, es un rifle de usar y tirar. Otros elementos interesantes que aparecieron y que están relacionados con otros combatientes, no necesariamente brigadistas internacionales, pues las granadas del 5º Regimiento, de esta famosa unidad de choque comunista que fue fundamental en la defensa de Madrid. Y esto es lo que los arqueólogos llamamos un fósil director. Cuando un fósil director puede ser también, hacemos la broma a los arqueólogos, cuando un director de excavación es muy viejo, pero oficialmente se refiere a un elemento material que nos indica claramente la cronología o la inscripción cultural de un determinado yacimiento, de un determinado estrato. Cuando nos aparece una granada del 5º Regimiento, sabemos que el 5º Regimiento tuvo que estar por esta zona. En principio, si aparece una sola, no, porque una granada puede aparecer en sitios muy distintos, ¿no? Y puede circular por ahí. Pero en este caso nos apareció una completa y restos de varias más, con lo cual es evidente que aquí había una unidad del 5º Regimiento combatiendo. Se llaman del 5º Regimiento no solo porque las utilizara el 5º Regimiento, sino porque las fabricaban ellos. Eran granadas caseras que se hacían cortando un tubo de calefacción de los trenes
se rellenaba de pólvora y metralla y tenía una mecha y bueno, básicamente era un petardo muy peligroso. ¿Qué pasó con esta trinchera? Da la sensación de que la potencia de fuego de los franquistas era tan increíblemente descomunal en esta zona que al final tuvieron que abandonarla porque no pudieron defenderla. En la zona han aparecido una gran cantidad de restos de mortero, gran cantidad de restos de metralla. De hecho, documentamos como 20 fragmentos de metralla por metro cuadrado. Aquello tuvo que ser tremendo. E incluso un proyectil de artillería de 105 milímetros sin explotar, claramente disparado por la orientación desde las líneas franquistas hacia las republicanas. Como os decía, sobre esta zona no sabemos mucho. Lo que hemos podido saber arqueológicamente es que la presencia de brigadistas internacionales, que está documentada materialmente por los objetos y por la trinchera, nos demuestra que esta zona tuvo que ser crucial en la batalla de Madrid, porque uno no manda a los brigadistas internacionales a un sitio cualquiera armados perfectamente con las mejores armas que tenían en ese momento si ese no era un frente clave, si ese no era un punto en el cual la ruptura del frente podía causar problemas enormes a los republicanos. Nuestra teoría es que las zonas que han quedado fuera de la memoria colectiva y fuera de la historiografía y que nosotros ahora rescatamos arqueológicamente verdaderamente fueron cruciales para detener a los franquistas en Madrid, y que si no se los hubiera detenido en la Casa de Campo y en el noroeste de la Casa de Campo y de la ciudad universitaria, probablemente los franquistas podrían haber entrado a través de la dehesa de la Villa en Madrid, haber llegado a Tetuán y de ahí al centro de Madrid, que era una zona que estaba muy desprotegida. Esto explicaría que se hayan enviado allí a las mejores tropas, a las tropas de choque que tenían en ese momento los republicanos, tanto los brigadistas internacionales como el Quinto Regimiento, mientras que en otras zonas míticas de la memoria colectiva, como el Puente de los Franceses, tenemos muchas veces unidades de bastante mala calidad, digamos, ¿no? Soldados muy poco profesionales, milicianos poco preparados, con poca experiencia. Es decir, que quizá haya que reescribir la batalla de Madrid, lógicamente no solo a partir de estos datos arqueológicos, sino de otros datos, digamos, históricos que irán apareciendo, como digo, en archivos como el Regaspi de Rusia. La trinchera es importante también desde otro punto de vista, que podríamos decir patrimonial. Es decir, no solo es interesante desde un punto de vista científico, porque nos ayuda a contar la historia de la batalla de Madrid de forma distinta o incluso reescribirla, sino porque esta trinchera es el testimonio material del no pasarán. Es decir, el no pasarán no es simplemente una pancarta a la entrada de la Plaza Mayor. El no pasarán, lo que hizo el no pasarán posible, son trincheras como la de la Casa de Campo. Y este es un sitio donde el cartel de no pasarán de la Plaza Mayor ya no lo puede ver nadie, lógicamente, pero esa trinchera sigue allí, está olvidada. Hasta que nosotros hicimos la excavación había pasado desapercibida y volverá a pasar desapercibida, desgraciadamente, si las autoridades no se preocupan de indicar la importancia de este sitio, musealizarlo, poner carteles. En nuestra investigación no solo descubrimos este testimonio material del no pasarán, también descubrimos testimonios de la guerra total, de la cara más fea de la guerra total, que son los crímenes de lesa humanidad, el ataque contra objetivos civiles, y con esto ya acabo. Uno de los puntos más importantes en la memoria colectiva de los madrileños durante la guerra civil es el Cerro de Garavitas, que es el cerro más elevado de la Casa de Campo, un observatorio de la artillería franquista. Y la mayor parte de la gente que tiene noción de lo que es el Cerro Garavitas piensa que allí es donde estaban los cañones franquistas. Y por lo tanto se relaciona el Cerro Garavitas con todas las barbaridades de los bombardeos, de las muertes, de las mutilaciones y las destrucciones de objetivos civiles en Madrid durante la guerra. Sin embargo, como os digo, el Cerro Garavitas es solo un observatorio. Nosotros documentamos todos los restos que se conservan en la actualidad y es una fortificación que está estupendamente conservada, muy impresionante y muy franquista en su concepción. Pero no es ahí, lógicamente, donde uno se encuentra las baterías de los cañones. Las baterías de los cañones están situadas al pie del Cerro Garavitas, como suele ser lo habitual. Gracias a una persona que conocía este lugar, porque lo había visitado desde niño, pudimos documentar una de estas bases artilleras, seguramente había varias. Esta en particular estaba muy bien conservada. Se conservaban los grandes abrigos donde estarían metidos los cañones,
y todas las áreas de actividad relacionadas con la base artillera, pues las cocinas, los abrigos donde se refugiaban los soldados, etc. Sabemos que son abrigos de artillería, aparte de por la propia arquitectura de los abrigos, porque nos aparecieron los envoltorios de las espoletas, los estopines, los tapones de transporte, es decir, toda la cadena operativa necesaria para montar un proyectil de artillería en un cañón y dispararlo contra Madrid. Otra cosa interesante es que al analizar la orientación de los abrigos podemos saber exactamente hacia dónde estaban disparando. Y algunos de ellos estaban disparando hacia objetivos que podríamos considerar militares, como la ciudad universitaria o las fortificaciones de Puerta de Hierro, pero otros estaban orientados claramente hacia objetivos civiles, hacia Madrid, concretamente la zona norte del barrio de Tetuán. Y este es el resultado, ¿no? Pues entre el mes de noviembre y el del año 36 y el mes de marzo del año 37 murieron cerca de 1000 civiles víctimas de los bombardeos que se efectuaron tanto por parte de la aviación como por parte de piezas artilleras, de las cuales nosotros hemos encontrado estos restos. Es decir, lo que estamos encontrando son documentos, materiales, pruebas, que se diría en un contexto legal, de un crimen de guerra. Y como tal habría que explicarlo al público. Por lo tanto, ¿para qué volver a las trincheras? Pues hay que volver para contar historias olvidadas y que están conservadas en los objetos más humildes, como los casquillos o las latas de conservas. Tenemos que volver también para recuperar la memoria de los vencidos a través de los restos que nos han dejado, de los restos materiales, para documentar crímenes de guerra que han quedado impunes y documentarlos objetivamente, no simplemente a través de las fuentes orales, que son absolutamente cruciales, pero también documentarlos con datos absolutamente irrebatibles, ¿no? Como son esos envoltorios de espoleta. Y finalmente para conmemorar la historia que debe ser conmemorada. Toda la historia debe ser recordada, pero solo una parte de la historia debe ser conmemorada. Y claramente la defensa de Madrid contra el fascismo debe ser conmemorada. Eso no quiere decir que tengamos que hacerlo de forma crítica, que nos tengamos que olvidar de los crímenes horrendos que se cometieron en Madrid mientras se defendía contra el fascismo. Pero es evidente que el hecho en sí de la defensa de la capital contra las fuerzas de lo que sería la futura dictadura es algo que debe ser conmemorado. Y esto básicamente es cómo funciona un proyecto de arqueología de la guerra civil, cómo empezamos, cómo lo desarrollamos, cuáles son las conclusiones a las que llegamos, cuáles son los valores potenciales que tiene nuestra investigación, y lo que yo he hecho en el libro es utilizar este mismo tipo de enfoque con otras batallas, otros escenarios, otros campos de concentración, prisiones, destacamentos penales, etc. Gracias.